Church. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Buenos días para todos. Feliz Navidad. Gracias por estar ustedes para estudiar la palabra de Dios. Los invito, si pueden, abrir las Biblias y regresar al Evangelio de Juan. En la providencia de Dios no hay otro mejor lugar de ir que en un mensaje especial de Navidad, en estos versos de Juan. Para mí, porque viene justamente y regresamos a la persona de Cristo y celebrándolo ahorita en Navidad. Déjame leer el texto para ponerlo entre ustedes mientras que empezamos. Juan capítulo 1, toda la sección que vamos aquí del 19 hasta el 38, pero solo vamos a tener tiempo para el verso de 19 hasta el 28, así que vamos a poner esto frente a ustedes y lo estudiamos juntos esta mañana. El escritor del Evangelio, Juan, el que Jesús amaba y empezó el ministerio, en el 19 empieza el ministerio de Juan el Bautista. Mira lo que leemos, esto es lo que leemos, la palabra de Dios. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle, ¿quién eres tú? Y él confesó y no negó, confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, entonces, ¿qué? ¿Eres Elías? Y él dijo, no soy. ¿Eres el profeta? Y respondió, no. Entonces le dijeron, ¿quién eres? Para que podamos dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Él dijo, yo soy la voz que clama en el desierto. Enderecerá el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron, 25, y dijeron, entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo en agua, pero entre vosotros está uno quien no conocéis. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Vamos a pedirle a Dios que bendiga nuestra palabra. Señor, pedimos que bendigas en la lectura de tu palabra y la predicación de tu palabra. Creemos en el poder del Espíritu Santo, que tu Espíritu aplique tu palabra, que me des claridad, que me des convicción, que me permite comunicar claramente la preciosa palabra que encontramos en este pasaje. En tu nombre oramos. Amén. Si usted pasa algún tiempo conmigo o me escucha hablar a mí o me escucha predicar, debe saber que mi hombre favorito de la historia de la iglesia es un hombre llamado J.C. Ryle, un arzobispo angelical en el ministerio en Liverpool y en otros lugares. Pero lo que amo acerca de J.C. Ryle, que toma algo que es profundo y lo simplifica en una manera que te pone a pensar de una manera fresca. Y recientemente estaba leyendo acerca de sus sermones de Navidad y escuchando algunas diferencias de las oraciones y de los mensajes de Navidad, y un mensaje de Navidad que realmente me impactó. Es un sermón donde él estaba preguntando a su gente que considerara la Navidad en una forma muy fresca, y es lo que vamos a hacer hoy en el día de Navidad. Y le pregunta a su gente en la congregación, considere este pensamiento. ¿Qué tal si esta fuera su última Navidad en la tierra? ¿Qué tal si esta Navidad este año fuera la última en la tierra? Él dice esto: ¿podría esta Navidad ser la última? ¿Quién puede decirte diferente? Pero es posible que nunca vivas para ver ni vivir otro diciembre. ¿Quién puede decir si su lugar puede estar vacío en la fiesta de la próxima Navidad cuando se reúnan? No lo suplico, posponga mi pregunta ni se aleje de ella. No puede hacerte daño mirarlo y considerarlo. Y luego dice esto: ¿qué piensas de Cristo? Comienza, te suplico, este día a tener un pensamiento correcto de Cristo. Si nunca lo has vivido antes, deja que esta Navidad sea un punto de partida en la historia de tu alma. Despierta para el valor de su alma y la inmensa importancia de ser salvo. Rompe argumentalmente con el pecado y del mundo.
Ponte en tu Biblia y comienza a leerla. Invoca al Señor Jesucristo en oración y suplica que salve tu alma. No descanses hasta que tengas pensamientos confiados, amorosos, experimentales y esperanzadores de Cristo. Lector, marca mis palabras. Si solo sigues el consejo que te he dado, nunca te arrepentirás. Tu vida en el futuro será más feliz. Tu corazón será más ligero. Sus reuniones navideñas serán más verdaderamente alegres. Nada que las reuniones navideñas sean tan felices como sentir que todos estamos viajando hacia una reunión eterna en el cielo. Lector, le digo por última vez, si deseas tener una feliz Navidad, tenga pensamientos correctos acerca de Cristo. Final de la cita. Qué grandioso pensamiento. Hay dos particulares cosas que vienen en mi mente mientras leo eso de Rael. Y lo primero fue eso. No pienso, comúnmente pensamos, ¿qué tal si este lugar en el próximo año está vacío? ¿Qué tal si diciembre del 2023 la familia se reúne y usted no está? Le aseguro que si ese pensamiento estuviera en nuestra mente, consideraríamos si estoy pensando correctamente de Cristo. Así que eso me impactó, así como mientras que consideramos esta meditación hoy en la palabra de Dios. ¿Qué otra cosa me impactó? Fue su comentario repetido, y es esto: si usted sería una Navidad feliz, tendría pensamientos correctos acerca de Cristo. Y eso es verdad. Nada nos lleva a mayor gratitud, contentamiento, felicidad si tenemos un pensamiento correcto de Cristo. Si usted es cristiano lo sabe cuando Dios te salvó y que tener el pensamiento correcto, entonces no ves el color blanco y negro, sino lo ves colorido, porque sabes lo que Dios te hizo para salvarte. Y también sabemos que pensamientos correctos en Cristo nos lleva a descontento, amargura, soledad, ingratitud y desespero. Así que, amados, hoy, mientras que entramos en este pasaje en el Evangelio de Juan, ¿tienes pensamiento correcto de Cristo? ¿Piensa correctamente acerca de Él? Y eso es una pregunta importante que nos debemos preguntar, porque ese es exactamente el punto de este mensaje hoy. Usted tiene aquí el Juan Bautista que tiene pensamiento correcto acerca de Cristo, pero él se va a encontrar unos oponentes, y estos oponentes tienen pensamiento incorrecto de Cristo, y lo que usted va a ver en esa sesión es un enfrentamiento que lleva a un resultado inevitable, que un grupo termina con pensamientos incorrectos, pensamiento de Dios, y el otro con pensamiento correcto. Y este es el centro del mensaje. ¿Qué piensa acerca de Cristo? Es una sesión impresionante, es un diálogo interesante que vamos allí. Es como un cuestionario que tiene lugar aquí. ¿Verdad? Hay 6 preguntas. Hay un grupo que pone la pregunta y hay un hombre que responde a estas preguntas. Es interesante cuando lo ves y ves tu mente esta escena, vas a ver la intensidad de este pasaje. Y toda la sesión en este cuestionario es acerca que los hombres que van a pensar correcto acerca de Cristo. De hecho, déjame orientarlos en el contexto. Vea el verso 19. Mire lo que dice. Este es el testimonio de Juan. Esta es la historia de lo que va a revelar Juan. Cuando los judíos enviaron a sacerdotes y levitas a Jerusalén a preguntarle, deténgase allí. Aquí nos va a introducir un grupo de hombres que ha sido enviado, que van a hacer como procesarlo, interrogarlo a Juan el Bautista. Mire los dos grupos allí, sacerdotes y levitas, y ellos eran judíos que los habían enviado. ¿Y quién los envió a ellos? Si lo vemos en el verso 24, allí nos dice, mire lo que dice. Ellos han sido vendidos por los fariseos. Los fariseos es el sector de los fariseos que como los fiscales, como los que persiguen a los otros, los que defendían la ley. Los sacerdotes y los levitas, que son grupos asociados a ellos, ¿sabes? Los sacerdotes, si regresamos al Antiguo Testamento, ellos eran mediadores representantes entre Dios y el hombre. Ellos representaban el agente de Dios en la adoración. Ellos eran como los guardianes de la teológica. Ellos mantenían la Biblia, ellos conocían el Antiguo Testamento, ellos conocían la Escritura. Los sacerdotes eran aquellos que deberían saber que cuando Juan el Bautista era un representante de Cristo, pero como lo van a ver, ellos no lo hicieron. Y notes el verso 19, hay levitas allí en el 19. Es como los asistentes al sacerdote. Los levitas, aquellos que venían de la tribu de levitas, ellos eran los adoradores de la nación. Ellos también podríamos decir que eran los protectores de los sacerdotes, así como unos guardaespaldas para ir con ellos.
Y los sacerdotes y los levitas, como también los fariseos, lo podemos pensar en ellos como fiscales, fiscales. Y podemos tener una mala interpretación de los abogados, pero aquí tenemos buenos abogados y los amamos. Esos hombres aquí no lo son. Estos hombres que venían aquí a procesar, ellos venían a interrogar y ellos venían a exponer a Juan. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, como el pasaje se va revelando, lo va a tener sentido, pero en el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Mateo, Juan el Bautista lo llama a ellos cría impeniente de víbora. Eso no es exactamente un lenguaje amigable. Cuando estos hombres se presentaron, los llaman que son contumaces, que no se han arrepentido. Y tiene que ver esta escena, ponerla en su mente, porque cuando ellos vienen a confrontar a John en este cuestionario, ellos no lo hacen privadamente, ellos no lo ponen por una parte y tienen una conversación con él. Ellos estaban interesados en exponerlo. Ellos estaban allí en un momento público cuando él estaba gozosamente bautizando gente. Ve allí en el texto, vamos a bajar al verso 28 y lo ven. Estas cosas tomaron lugar en Betanía, el otro lado de Jordán, donde Juan estaba bautizando. Así que vamos a poner esa escena en ustedes. Aquí está Juan, el Bautista, bautizando a la gente que estaba regeneradamente, gente que estaba creyendo en el mensaje de Juan, estaba creyendo que él estaba diciendo que Jesús venía y estaban creyendo, así que ellos estaban bautizando ceremonialmente en el río Jordán, preparándose para cuando Dios el hombre viniera. Y en el medio de esto viene este movimiento, esta como mafia que vienen de las religiones, de los líderes religiosos para confrontar a Juan en este medio de la comunión entre ellos. Es como si visualiza que vas a un servicio de bautismo y tienes el pastor bautizando gente, aquellos creyentes y bautizándose, y este grupo de religiosos falsos pronetos se mostraban y públicamente confrontan a John. Eso es lo que estaba allí, esta confrontación. Esta era una confrontación acerca de Cristo. ¿Y cuál fue la relación de John con Cristo? Y ellos vinieron a exponer que John no era lo que decía que era. Y estoy seguro que en este grupo había algunos más abiertos a dialogar, algunos interesantes en encontrarse con Juan y encontrar la verdad de Cristo. Y algunos iban y lo vemos un poco más adelante en el alto. Pero la mayoría de estos es un grupo que no estaban arrepentidos, tercos, y que venían a exponer a Juan para probar que tenía pensamientos incorrectos y que ellos tenían pensamientos correctos de Cristo. Así que lo que tiene aquí en esta revelación es un cuestionario, 6 preguntas. Si toma notas para su título, puede llamarlo de esta manera, que este es un cuestionario que conduce, 6 preguntas que conducen a Cristo. 6 preguntas que al final nos conducen a Cristo. 6 preguntas que conducen a Cristo, y lo que vamos a hacer para hoy, vamos a trabajar sobre esas 6 preguntas hoy. Y al final de esto yo creo que usted va a pensar un fuerte contraste, cómo Juan el Bautista pensaba acerca de Cristo y cómo estos hombres pensaban acerca de Cristo. Y para nosotros también piensa ser un reto. Nosotros somos Juan el Bautista. Si venimos a la cuota de Rice, tenemos pensamiento correcto de Cristo en esta Navidad, o somos este tipo de líderes religiosos arrogantes y amantes de la gloria, que no les importa acerca de la verdad de Cristo porque ellos se aman a sí mismos mucho y terminan exponiéndose que son contumaces. Eso nos muestra un enfrentamiento de los pensamientos correctos acerca de Cristo. Así que vamos a caminar en este cuestionario. Note el verso 19. Vemos la pregunta 1. La pregunta 1 de este cuestionario que le hacen a John. Y note lo que dice en el verso 19. Cuando los musulmanes le preguntaron a Jerusalén, le preguntaron y le hicieron esta primera pregunta: ¿quién eres tú? Y eso no es una pregunta general, así como porque la respuesta de John es diferente de la pregunta en sí. Note la respuesta de él, dice, y él dice y confesó y no negó, confesó: yo no soy el Cristo. Así que el escenario aquí no le están preguntando a usted quién es generalmente, sino le están preguntando: ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Cristo? ¿O eres tú reclamando que eres Cristo?
Así que si leemos esto, pero eso es una forma extraña de venir a John, si él es el Cristo. Pero tienen que recordar acerca del judaísmo. Tenemos que pensar un momento, ¿qué es lo que significa ser un judío? John el Bautista viene a la escena de una forma extraña. Él comía langostas con honey y estaba vestido, predicando el evangelio y bautizando a la gente. Y vino a la escena y ellos se preguntaban qué autoridad tenía y podría ser que clamando que sea el Cristo y ellos se preguntarían, ¿y si es el Cristo? Así que ¿cuál sería la primera pregunta de ellos? Entonces piensen en eso por un momento. Cuando el libro de Malaquías termina, Dios estuvo en silencio por 400 años. Así que piensen en eso, por 400 años es igual a 20 generaciones. Cuando John el Bautista rompió el silencio y habló de parte de Dios, es como la primera vez que la nación de Israel escucha a alguien que potencialmente podría ser legítimo y que vino a la escena y a hablar de parte de Dios. Ahora considere esto, 20 generaciones de judíos diciéndole una generación a la otra cosas como esta. Tal vez en tu generación el Mesías vendrá. La promesa de Génesis que aplastará la serpiente, la promesa de Abraham en Génesis 12, la promesa de Moisés que finalmente va a ser cumplida en tu generación. Todo cerca de la vida de los judíos está esperando para el cumplimiento de las promesas que el Mesías vendría. Así que imaginen los abuelos agarrándole la mano a su nieto diciéndole, tal vez esta es la generación que finalmente viene cuando estaban en su lecho de muerte. Así que toda la vida de los judíos era esperando el anticipo del cumplimiento de la promesa. Pero no todos esperaban en la misma condición del corazón. Algunos estaban esperando y siendo bautizados por John aquí, y eran adoradores, corazones adoradores. Pero estos que venían a interrogar, ellos estaban esperando, no estaban esperando con humildad, ellos estaban esperados, si Jesús venía, si venían con su agenda. Es como la gente de hoy, si yo acepto a Cristo, si viene en mis términos, yo puedo vivir para Cristo y si yo puedo editar su palabra. Ellos eran selectivos en el uso de la palabra y eran orgullosos en su respuesta, y ellos querían un Jesús que les diera un mensaje político, que pudiera derrotar a Romana, pero no querían un Jesús que les pidiera que se inclinaran entre ellos y lo adoraran. Así que ellos le preguntaban a Dios, ¿eres tú Cristo? ¿Estás clamando que eres Cristo? Porque si es verdad, sabemos qué hacer. Noten la respuesta de John aquí en la primera pregunta de este cuestionario. El verso 20, la respuesta de Juan Bautista. Él confesó y no lo negó, pero confesó, yo no soy el Cristo. Cuando lees esto, es un poco torpe. En el texto griego es más torpe aún. Pero está deliberado. Juan el escritor nos está diciendo que el modo, la pasión de Juan el Bautista es significativa. Visualice esto en su mente, que está bautizando gozosamente y esperando, predicando el arrepentimiento, preparando a la gente para ver y venir con esa pureza intensidad, viéndolo en las caras, en los rostros de ellos y diciéndoles, usted está diciendo algo que no me puede ofender más cuando usted se equivoca llamándome el Mesías. De hecho, usted no puede leer la pasión de alguien en el Gran Texto, pero en este caso se puede. Déjame leer el verso 20 con ese énfasis para que puedas captar la pasión de Juan el Bautista. Así que ellos le ponen esta pregunta. Y vea el texto en el verso 20 y déjeme darle el sentido de ello. No dijeron, dice, él confesó, homologueo es la palabra, que apasionadamente clamó y no lo negó con un lenguaje pasional, pero confesó, homologueo es bueno, una segunda vez. Es como si él estaba diciendo, yo no soy el Cristo. Y luego, note el énfasis. Él pone como una triple énfasis en la siguiente línea y dice esto con esta pasión. Dice, yo no soy el Cristo.
La pregunta que podemos hacer que eres John, ¿por qué él era tan apasionado hacia ellos cuando ellos estaban comparándolo a Cristo? Bueno, hay dos razones, una parte de razón que viene. Él no quiere que la gente se equivocara y confundirlo con el Mesías. Él no quería que la gente se equivocara y enviara a Juan con el verdadero Mesías y confundir el resultado con la fuente, que tuviese una confusión con Cristo. Y tenemos ocasiones donde hay algo, mira, cuando predicadores bíblicos se preocupan de que alguna gente se ocupe, que ellos trabajan para Cristo. Lo vemos en Hechos 14, Pablo y Barnabás están haciendo, y Dios está haciendo una cosa grandiosa. La gente vino a adorarlo a Pablo y Barnabás y ellos escucharon y rasgaron su ropa y fueron hacia ellos y le dijeron: hermanos, nosotros solo predicadores de la palabra y solamente hombres, no se confundan con las palabras, con el trabajo de Dios, no se confundan con Cristo o con Dios. Así que en la misma forma es lo que vemos aquí con Juan. En ninguna manera él quería en sí mismo que era su propósito, era ser el precursor para Cristo, que se confundieran y lo tomaran como Cristo. Y no quiero desviarme mucho de esto, pero eso no habla de algo muy interesante acerca de la humildad de Juan el Bautista. Aquí vemos a Juan en este momento con esta potencialidad de que le dieran crédito y adoración por lo que solo Cristo puede ser cuando su cumplimiento, su predicación, su ministerio. Y para Juan nada podría ser más alejado y estar fuera de su propósito que algún momento un pequeño adoración en honor que iba para Cristo. Es un cuadro aquí de Juan de humildad, amados. Nosotros somos ladrones de la gloria de Cristo, que nos den gloria a nosotros y tomar crédito de eso, de solo de aquello que le va a Dios. Para Juan, nada puede ser más ofensivo para él que alguien le dé crédito cuando el crédito debería ser solo para el Señor y solo para el Señor. Juan no quería que sondeara pensamientos que le dieran a él cuando debería ir para Dios en la adoración. Así que por eso él respondió de esa manera. Así que esa es la primera pregunta. ¿Eres tú el Cristo? John se enfáticamente y absolutamente dijo no. Segunda pregunta. Si no eres el Cristo, vamos a continuar. Mire la pregunta 2 en este cuestionario, el verso 21. Y le preguntaron entonces: ¿qué eres? Si no eres el Cristo, ¿eres Elías? ¿Por qué ellos le preguntaron si él es Elías? Es una pregunta interesante y en algún sentido podemos darle el beneficio de la duda, que es una pregunta correcta que le preguntaba Belaya. Hay muchas similaridades entre John y Elías. Por ejemplo, John estaba vestido con una faja de cuero y algo en sus lomos, y en segunda de King 18 describía a Elías con una faja de cuero en su lomo. Ellos eran predicadores ambos de arrepentimiento y eran enviados de parte de Dios. Además, esto no era algo general. Ellos estaban viniendo de la Escritura. Estos hombres eran teológicos. Ellos nos estaban mostrando pasajes específicos de Elías. Por ejemplo, Malaquías 3, verso 1 dice esto: He aquí, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino de mí, delante de mí. Y Malaquías 4:5, ¿quién es ese mensaje? Dice: yo les voy a enviar Elías. Así que el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, había una profecía que el día iba a venir cuando Elías iba a ser enviado de nuevo. Así que ellos pensaban, así que vamos a ver el resto de Malaquías. Voy a enviarles a Elías el profeta antes del gran terrible día del Señor. Él restaurará los corazones de los padres y de los hijos, y de los hijos de los hijos. Así que no hiera la tierra y la maldiga. Así que la línea del tiempo podrían estar un poquito lejos, pero así que si no eres Cristo, eres Elías. Y así que estamos ya llegando al día el terrible del Señor. Era lo que ellos podrían estar pensando. De hecho, en Lucas 1:17 los ángeles incluso comparan el ministerio de Elías y el espíritu con el ministerio de Juan. Así que hay una esencia aquí que podría ser esta cercanía, una similitud, que la relación de Jesús y la referencia a relación entre Jesús y entre John y Elías.
Así que lo podríamos ver. Sí, John saca a la gente, la bautiza y se sienta con ellos, ponerse delante de ellos, y podrían haber una confundidos acerca de Malaquías y no entendía la realidad entre él y la diferencia con él. Vaya, no, nada de eso. John literalmente dijo, no, yo no. Aquí usted piensa, ¿por qué en el John no dio más explicaciones? Se preguntan, recuerden. Si ven en el texto, ven el verso 21, ellos le preguntaron, ¿eres tú Elías? Y él dijo, yo no. Y la razón que yo creo que por la cual Juan no dio más explicaciones es porque no está tratando con gente humilde. Si él estuviese tratando con gente humilde, con cosas que quieren aprender, que quieren saber la verdad, él podría haberles explicado porque ellos estaban equivocados acerca de él. Pero él está lidiando con orgullosos y con hombres duros de corazón. Puede pensar de esta manera: todo lo que diga será usado en contra tuya en la corte. Así que sobre Elías, no, yo no soy tampoco. Así que yo creo que vamos a seguir presionando. Si no eres Cristo, si no eres Elías, esas son las dos preguntas. Vamos a hacerte otra pregunta. Y ellos continúan. Note la pregunta 3. No eres Elías, no eres Cristo. Así que tenemos otra pregunta para ti. ¿Eres el profeta? Y note en el texto, no dice, eres un profeta. En el verso 21, dice, eres el profeta. Y eso es muy interesante. Nuevamente, recuerde, estos hombres conocen sus Biblias, lo que hace esto más aterrador, ¿verdad? Aquí tiene unos hombres que tienen la copia del Antiguo Testamento en sus manos. Ellos conocen los profetas, ellos conocen los sacerdotes, ellos conocen los reyes, ellos conocen la Torá. Ellos tienen copia de la palabra de Dios y ellos están aquí teniendo una copia de la palabra de Dios y confrontando a aquel que de la profecía de la cual se está hablando. Eso, no porque usted tenga la copia de la palabra de Dios, Él lo hace a usted verdadero adorador. Ellos realmente están citando palabras de la palabra. Ellos están hablando del profeta, no, y están citando Deuteronomio 18:15, donde Moisés declara que un día el profeta va a venir, un profeta único, significante. Escuche lo que dice Deuteronomio 18:15. Levantaré un hombre, dijo Dios, del profeta, de los hombres entre ustedes como ustedes, y pondré mi palabra en su boca, y él hablará a la gente todo lo que yo le comande. Así que ellos no estaban preguntando algo general, ellos estaban especificando, ¿eres tú de aquel de que Moisés estaba hablando? Y John le preguntaba, mire el texto en el verso 21, no. Nuevamente, usted querrá más explicaciones, pero él no está lidiando con gente humilde. Y es interesante usted preguntando, ¿quién es el profeta que ellos están esperando? Si usted el texto en Deuteronomio 18, del 15 al 18, hay razones para que ese es el Mesías que ha de venir cuando la voz de Dios. Si usted estudia el texto y no se pierde los detalles, de hecho, si quiere, vamos en Hechos 3:22 y Esteban en el 7:37, y los dos estaban hablando que el profeta del cual Moisés estaba hablando era Cristo. Así que ellos estaban equivocándose en el ministerio, por el ministerio de Cristo. Así que él le dice, no, yo no soy. Así que ya tenemos las tres preguntas. Ustedes imagínense en este punto, estos hombres que así habían enviado por los judíos, ellos estaban sentados de parte de estos líderes fariseicos, como un club de hombres, y fuimos a ese gran hombre que se viste que come langostas con miel y que está bautizando, que se viste con cabello con cuero de jamel, y que dice lo que no es, y tenemos que llevarles un reporte a ellos. Imagínate, esto estaba frustrando que cuando le respondía que no era Cristo, que no era el profeta, y entonces ¿qué más tiene? Así que vemos allí que John Bautista no le tenía miedo a los hombres. Ahora, con esa intensidad que vemos aquí, podemos ver la pasión en el verso 22. Ellos le hacen esta pregunta. La pregunta 4 y la 5 parecen ser la misma. Ellas es como si lo estuvieran señalando. Ve al verso 20. Ellos le dicen, entonces, ¿quién eres? Para que nosotros podamos llegar a una respuesta a aquellos que nos enviaron. Nos vieron aquí para encontrar quién eres, y usted está diciendo que tú eres y que no.
danos una descripción de que tú no eres, porque tenemos que ir a decir a los hombres para que ellos vengan y tomen, para que lidien contigo. Y ellos le hacen esta pregunta, hasta la cuarta y la quinta pregunta. ¿Quién eres tú? ¿Y qué dices tú acerca de ti, John? John, ahora sí quiere que yo les explique. Ustedes me están preguntando preguntas de sí y no, y yo le respondí y les dije, ahora sí les puedo decir quién yo soy. Y lo que amo acerca de esto, porque voy a ver la intensidad de eso, Dios le están dando una oportunidad para finalmente declarar lo que hace su ministerio significativo. Y lo que vas a encontrar aquí es que John viene con humildad. Note el verso 23. Yo soy la voz. Yo soy la voz de que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo, y mire estas últimas palabras, esta última línea del verso 23, como dijo el profeta Isaías. Mira esta ironía allí. Ellos encuentran allí la palabra y le están trayendo acusaciones y preguntas acerca de John, basados en pasajes de la Escritura, pero el pasaje que ellos deberían estar pensando es Isaías 40, pero ellos fueron selectivos en el uso de las Escrituras, ¿verdad? Ellos no estaban preguntando acerca de, no fueron a preguntarle a Malaquías, pero ninguno trajo Isaías 40, o de, vamos a hablar, ¿qué quieren hablar? Pero si no hay problema, yo soy el cumplimiento de una. Así que voy a decirle la profecía que realmente yo estoy cumpliendo en este cuestionario, y él habla de Isaías 40. Tuve ahí leyendo la escritura aquí. Es un pasaje fascinante el de Isaías 40, porque habla acerca del ministerio de Juan y por qué la venida de Juan nos da una indicación de que Dios había arribado. De hecho, en Isaías 40, cuando lo lee, tiene el verso 3 que lo está citando Juan aquí, que aplicó aquí, en lugar de decir que lo aplica aquí. Yo soy la voz que proclama en el desierto, endereza el camino del Señor. Y es verdad lo que dice, él vino desde el desierto y vino con el paso. Pero el desierto es también una condición de perdición, de una condición espiritual. Isaías aquí dice que está limpiando el camino para que Jesús pueda venir a predicar. Y dice que Juan estaba limpiando el camino para que cuando viniera Cristo y que la gente que estaba perdida en sus pecados encontrara a Jesús. Así que, y verdaderamente él venía del desierto. Así que ellos cuando escucharon a John Isaías 40, ellos deberían haber dicho, fuimos a la profecía correcta, nos perdimos esta profecía. Si realmente Juan le conocía, si ellos probablemente tenían Isaías 40, que si él dice que cuando el que proclama el desierto, al final de esta sesión, dice, he aquí, este es tu Dios. Si John ha venido, significa que Jesús estaba cerca. Y el texto dice, he aquí, así que vamos a ir a Isaías 40 para que lo vean un momento. He aquí, este es tu Dios. Tuve a Eli, pero va a bajar aquí el paralelo con Juan 1. Note Isaías 40. Verso 3, vamos a empezar allí, vamos a ir una voz que llama, ese es Juan el Bautista, limpiando el camino del Señor, ese es Juan. Y cuando John estaba hablando y cuando vemos el verso 6, dice, él está llamándote. Y luego, cuando ese que vino, que fue enviado, que iba a venir de parte de Cristo, mírelo como termina el verso 9. Puede verlo de esta manera. Tómela al final del 9 y el 10. He aquí, está su Dios, el Señor ha llegado. Así que vean esa línea. Juan el Bautista confesando que el que había enviado. Y cuando él estaba hablando, dice, he aquí su Dios. Así que regresemos a Juan 1. Quiero que vean allí algo estupendo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Aquí su Dios. Cuando está diciendo que dice que está clamando desde el desierto, notificando a la gente que el Señor viene. Vea el verso 29 aquí de Juan 1. Esto es grandioso. Dice, el próximo día él vio a Jesucristo venía y dijo, he aquí.
Allí está la palabra, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego veamos el verso 36. Y cuando vino Jesús, dijo, he aquí, el Cordero de Dios. Así que está el ministerio de Juan. Aquí Cristo, no me vean a mí. Esto le está diciendo a estos hombres, ustedes están viendo la profecía incorrecta. Isaías 40 habla acerca de mí. Yo soy el que viene a decir antes de él. Y ellos pensaban, y que la idea era que ellos al oír esto entraran en arrepentimiento y le hubiesen dicho, John, si nos puede bautizar para que nosotros también estemos listos cuando él llegue. Nada de eso pasó. De hecho, el texto indica que no se movieron de su posición. Noten. Ellos fueron a su sexta pregunta. En lugar de ser humildes, ellos cambiaron el sujeto. ¿Cómo sabemos una señal de alguien orgulloso? Que cuando es expuesto por la verdad, cuando la verdad es expuesta, en lugar de lidiar con la verdad, ellos cambian el sujeto. Ellos son selectivos en el uso de la escritura. Mira el verso 25. Próximo a la siguiente pregunta. Ellos le están preguntando, si no eres Cristo, si no eres Elías, no eres el profeta. Paren allí por un momento. Vamos a parar aquí por un momento. Esto aquí es un cuadro de orgullo. Piensen esto. John les mostró con las escrituras que ellos estaban perdiéndose el que era. Ellos tenían la escritura, pero no las correctas escrituras. Y John les trajo la escritura correcta. Y los persuadió, no. Yo he lidiado con un número de personas escépticas y falsos enseñanzas y ellos vienen citando las escrituras. Y es increíble cuando usted les trae las escrituras para exponer su falsedad en sus vidas. Es doloroso que en lugar de que ellos lidiar con la verdad, lo que hacen es cambiar el sujeto. Estos hombres fueron selectivos en las escrituras, pero estaban llenos de orgullo y cuando una vez que fueron expuestos solo cambiaron el sujeto. ¿Y sabe qué es esto? Porque la verdad no le importa a alguien orgulloso. Un hombre que es orgulloso y arrogante y la gente que es orgullosa y arrogante en sus pecados, ellos aman sus pecados tanto que cuando la verdad es expuesta simplemente lo que hacen es cambiar el sujeto y seguir con sus deseos. Yo he visto gente haciendo eso y qué pena. Aquí tú amas tu propia gloria, tus propios pecados, que incluso cuando la verdad es expuesta simplemente lo que hace es cambiar porque no quiere lidiar con los hechos. Es como que si podemos entender por qué los políticos y la social media están donde están. Usted le trae la verdad a alguien, la expone y ellos lo que hacen es cambiar el sujeto. Este es el corazón de lo humano, amados. El corazón humano que no quiere lidiar con los hechos y con la demanda de Cristo, cambien del sujeto. Si usted está aquí hoy y no conoce a Cristo, yo te reto. Lidia con la verdad de la escritura, no las pierdas, no las cambies, no cambies el sujeto, porque te hagan sentir como verdaderamente lidia con ellas, y lidia con lo que Cristo dice y que dicen las escrituras, con las afirmaciones de Juan el Bautista, con las profecías, porque déjeme decirle algo, si usted está aquí hoy y no conoce al Señor Jesucristo, un día va a venir cuando usted va a estar en el trono de Dios de justicia y va a estar frente al Rey Jesús, del Padre y Espíritu Santo y va a dar cuenta por tu vida y todas las verdades que tú descartaste, cada profecía que tú lidiaste y cada prometida que no viste y cada cosa que Jesucristo van a ser testigos que van a estar en contra tuya y te hacen culpable. No vea como estos hombres duros de corazón arrogantes que solo se perdieron la verdad y siguieron. Perderse esto es asegurar tu propio, y sería tonto asegurar tu propio juicio. Piensa en esto, piense con los que se está lidiando aquí. No los pierdas, no te lo pierdas. Como lo hacen estos hombres en este pasaje. Aquí vamos a terminar esta última pregunta, la sexta pregunta. Vamos a regresar al texto. Mire la pregunta número 6. Ellos ignoraron Isaías 40, no quisieron lidiar con la Isaías 40, entonces le dicen a Juan, tenemos otra pregunta para ti. ¿Por qué estás tú bautizando? Si no eres Cristo, no eres Elías, no eres el profeta,
¿Por qué le están preguntando el bautismo? Porque el bautismo tenía que haber hecho por alguien que tenía autoridad, así que los sacerdotes podrían perdonar, los profetas podrían, Elías ciertamente podría perdonar y Cristo podría bautizar. Pero ¿quién eres tú? No sé quién te dio la autoridad para bautizar. ¿Y por qué el bautismo es tan importante en este caso? Porque en el Antiguo Testamento el bautismo es diferente al bautismo de los diferentes. Voy a darle algo resumido en esto. En el Antiguo Testamento el bautismo en una forma es un paralelo al bautismo del Antiguo porque es ceremonial. Es una manifestación externa de un cambio interno en el corazón. Pero para los Antiguos Testamentos en Israel, eso es verdad, pero ellos van a las aguas y se bautizan con una nueva vida en Cristo. Ello era más ceremonial, de confesión de pecados o de preparación para la adoración. Así que los sacerdotes y los levitas en el Antiguo Testamento bautizarían gente preparándolos para adoración, preparándolos para ser limpios, y el cambio de Juan de Bautismo era para prepararlos para que se encontraran con el Mesías. Así que una nota aquí, John no está buscando aquí un pozo, él está bautizándolos en el río. Así que estemos claros aquí, el bautismo, y aquí el bautismo significa inmersión, así que hay paralelos. Él está poniendo a la gente en un río, en el agua, y los está sacando como una señal de que ellos están ceremonialmente esperando y preparándose dentro de ser limpios y preparándose para el Mesías. Así que estos hombres se estaban preguntando, ¿por qué estás bautizando si tú no tienes la autoridad delegada espiritual para hacerlo? Y yo les pregunté en el verso 26-27, les responde, ustedes se preguntan por qué acerca de mi autoridad. Ustedes se preguntan de dónde vengo y por qué yo hago eso. Déjenme decirles quién soy yo. Yo soy un adorador humilde. Yo les respondo en el 26, yo bautizo en agua. Yo puedo hacer un acto externo, algo ceremonial, una limpieza externa. Pero entre ustedes viene alguien que ustedes no conocen. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Parece allí en el 27. John les dice, ¿sabe por qué estoy bautizando? No voy a discutir ustedes. Yo estoy bautizando. Yo fui enviado por Cristo, por Dios, para bautizar a la gente en las aguas, pero es alguien que viene después de mí. Vean el verso 33, que puede bautizar y ponerte bautizarte con el Espíritu Santo. Voy a adelantar un poquito aquí de lo que vamos a ver la semana que viene, pero para terminar el pensamiento. Aquel en el que está en el Espíritu y que me mantiene en él, es aquel que bautiza en el Espíritu Santo. Le dice, yo lo puedo bautizar en aguas, pero alguien va a venir que va a bautizar sus almas. Alguien va a venir que va a cambiar su naturaleza. Alguien va a venir que va a poner tu vida en la vida de Cristo y salvarte. Y luego John dice, ustedes son hombres arrogantes, tontos. Ustedes no lo conocen en el verso 26. ¿A quién ustedes no conocen? Eso no significa que no conocen a Jesús. Significa que no lo conocen en salvación. Me gusta como John Calvin dijo acerca de esto. John cambió indirectamente los cargos sobre ellos por estupidez, por no conocer a Cristo, a quienes sus mentes deberían tener dirección directa. Amado, no nada más irracional, ilógico y tonto que tener la verdad de las Escrituras frente a ti y volver a tus propios deseos. Así que yo les está diciendo, ustedes son hombres tontos, ustedes están perdiendo el mensaje, y le estoy diciendo y lo estoy poniendo yo soy el precursor, Él viene, y eso es lo que vamos a ver la semana viene, que el siguiente día 24 horas se muestra el Cordero de Dios que toma los pecados del mundo. Pero luego John les dice que algo que dice que no, y quiero que esta idea, usted tiene pensamiento correcto de Dios. Que estos hombres no tenían pensamientos aún pero John sí se lo veía. Mira el verso 27, el que ve que bautiza en el Espíritu, que viene después de mí, de cual yo no soy digno de desatar sus sandalias. ¿Qué significa eso? Que yo no soy digno de desatar sus sandalias. Sería algo ir a ayudar a alguien, ponerse sus zapatos y ponerle las sandalias en la mañana cuando están los pies limpios. Pero sería algo diferente que después de un día de caminar en estas tierras llenas de polvo y los pies llenos de sucio y venir y desatarle las sandalias. Eso sería un tipo de servicio nada que ver con el servicio. De hecho, era ofensivo para los rabinos y para la gente judía imaginarse que alguien le pueda preguntar
y pararse caer tan bajo para desatarle las sandalias a alguien. Y podemos ir bien atrás en 250 antes de Cristo y vemos esto de un rabino que ellos tenían esclavos y ellos trabajaban por ellos y compensación, pero ellos no le hubiesen pedido eso. Y un acto que no le pedirían porque era ofensivo, porque ellos estaban cerca de esto, es pedirles que le desataran la sandalia cuando estaban los pies. Mire lo que él dice en el año 250 de Cristo. Todos los servicios que los esclavos lo hacen para sus maestros, excepto si el maestro les pide que le desande sus sandalias al final con los pies. No puede haber nada más ofensivo, no podría haber nada más opresivo, nada más diminutivo de pedirle a un esclavo que te desatara las sandalias después de un día. Ellos nunca lo pedían, ni siquiera los esclavos, no le pedirían eso, que no podrían ser tan crueles con ellos. John les está diciendo, no solo que no pienso de hacerlo eso, sino que ni siquiera soy digno de hacerlo. Cuando pienso acerca de mí en la relación con Cristo, yo no es que no puedo hacerlo, sino yo podría hacerlo si me lo permite, pero no soy digno de hacerlo, de retirar la correa de sus sandalias, porque Él es Dios y yo no. Yo soy pecador y Él es justo. Él es Dios el hombre y yo soy el pecador. Él me muestra misericordia y me da su gracia y yo no deseo nada. Yo no soy digno de postrarme y ponerme frente a Él y quitar la correa de su sandalia. Él es mucho más grande que yo. Y eso es lo que John dice aquí. Yo soy solo un adorador. Así cuando pienso en Cristo en mí mismo, es lo que pienso es que no soy de mi indignidad cuando pienso acerca así. Estos hombres piensan que ofensivo. Nosotros somos muy dignos para hacer esa tarea. Y John le está diciendo, yo no soy digno. Verdaderamente soy indigno de lo más mínimo que Cristo me pida. Es lo que nos está diciendo aquí en el verso. John está diciendo, yo soy un adorador. ¿Tú quieres conocer la diferencia entre una persona religiosa como estos sacerdotes y levitas y un verdadero adorador? No es que ellos conocen su verdad. Escuchen, estos hombres tienen la Biblia y van al infierno con ella. No es que ellos no van a la iglesia, que no iban al templo. Ambos iban a los templos y adoraban en su vida. No es que ellos no decían que hablaban de ellos eran monoteístas, siempre adoraban al mismo Dios. La diferencia entre ellos, que es la condición del Dios, que estos hombres pensaban que ellos estaban por encima para hacer eso, pero mientras que Juan decía que no era merecedor de ello. ¿Por qué es eso? Pues aquí tiene que tener un sentido profundo y de que eres indigno de compararte con Jesús, de la gratitud por la gratitud y pensar que eres un mortal y en contraste con Dios, un verdadero John como John no pensaría que postrarse entre Jesús y adorar al Rey y que no era digno de tocarlo ni siquiera o desatar sus sandalias. Si usted aquí today, yo estoy aquí hoy, si el Señor viene, camina aquí entre nosotros, usted pensaría que usted está sobre Él y no caer, inclinarse y adorarse ante Él y que no eres digno. Y le hago esta pregunta porque eso va a resultar ¿qué hay en tu corazón? ¿Tú eres mejor que ellos? ¿Eres tú bueno, tú limpio, muy justo? Si Jesús es un poquito en mí, pero yo estoy aquí casi al nivel de Él. ¿O es Jesús el hombre Dios, que usted es el voto de ese barril que está en el fondo, de esos pecados que están en el fondo? ¿O Jesús es Jesús si aparece aquí? Que el pensamiento que va a venir es que si usted ve Dios el hombre, que usted tiene una oportunidad que no sería otra que caer ahí y que no sería digno de tocar ni siquiera las sandalias. Para un verdadero cristiano no hay problema. Para alguien, una persona arrogante y autojusta va a tener problema, no lo haría. Así que vamos a regresar a la introducción de J.C. Ryle. ¿Tienes correctos pensamientos de Cristo en Navidad? Vienes al periodo de Navidad pensando acerca del bebé nacido que nació para morir y decir, yo no soy digno del rescate, yo no soy digno de que he enviado a su hijo mío para nacer y vivir una vida perfecta y morir en mi lugar. Yo no soy digno de eso y de hecho yo soy tan indigno que no soy digno de tocar sus sandalias.
solo quiero adorarlo. Así que mucha gente va a la iglesia y tiene tu Biblia y están rodeados con la verdad y están perdidos. Estos hombres conocían su testamento, su profecía y la estaban citando para confrontar a John. La diferencia entre ellos es que Juan el Bautista era un adorador y él se vio como él indigno y estos hombres pensaban que ellos tenían algo. Yo pasé 18 años de mi vida como un fariseo, autoengañado, perdido, pensando que yo soy como un tipo Jesús y que podía vivir en paralelo. Cuando Dios me mostró mis pecados y me aplastándome y me vio bajo su ley, me di cuenta que no era justo, que estaba y que deseaba el ejército, y ahora vi lo que Jesús había hecho por mí y para ese momento la gracia hizo lugar en mi vida. La gracia solo hace lugar si tú ves tus pecados. Juan el Bautista vio su indignidad y pensó que no era digno de tocar ni siquiera las sandalias de sus pies. Así que tiene correctos pensamientos de Cristo. Y si en el 2023 usted no estaba en Navidad, ¿tu familia estaría confidente de que estás con el Señor? ¿O estarían preguntándose en qué locación está? Qué trágico sería que usted escuche un sermón como hoy y escuchar la verdad del Evangelio de Juan, escuchar estas canciones, estas verdades y regresar a su vida y vivir en sus pecados. Usted sería un tonto. Así que yo oro para que considere estas verdades. Usted es creyente, que nos seamos gratamente, que no somos dignos de tocar las sandalias, pero podemos adorarlo y que nos tratemos de esa manera. Así que vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo en este día. Oramos para que aquel que no te conoce aquí, que considere la realidad de su condición y que tú lo salves. Señor, mientras que cantamos esta última canción, que adoremos en este día de Navidad. Que nos maravillemos y no seamos como John el Bautista, pensando que no somos dignos ni siquiera de tocar las sandalias de tus pies, y aún así nos salvaste y nos llamas hijos, nos llamas hermanos y nos haces parte de tu familia, y en el día de Navidad es un día de misericordia. Gracias en tu nombre oramos. Amén.